¿Por qué dedicarnos a reflexionar sobre la muerte de Jesucristo en el Monte Calvario, en las afueras de Jerusalén? No es una pérdida de tiempo dar tanta importancia a un acontecimiento lejano en el tiempo, del que fuera de la Biblia tenemos muy pocos datos y que pasó desapercibido para la inmensa mayoría de los contemporáneos de Jesús de Nazaret. Entre muchas razones podemos destacar tres. Primero, porque la cruz de Cristo se halla en el centro del Evangelio cristiano que tenemos la misión de proclamar. John Stott afirmó en su magnum opus sobre la cruz que la cruz ocupa el centro mismo de la fe evangélica, ocupa el lugar central en la fe bíblica e histórica. En segundo lugar, la cruz de Cristo es lo que mejor nos ilumina a nosotros y a nuestra situación existencial. Es a través de la cruz como podemos llegar a comprender el peligro de gravedad incalculable que nos amenaza a los seres humanos caídos, colocados bajo el juicio de Dios, el justo juez de toda la tierra, el que tiene poder para arrojar al infierno. Podemos aducir una tercera razón. La cruz ilumina también a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo comprendió perfectamente la centralidad de la cruz de Cristo en el mensaje del Evangelio. En su primera carta a los cristianos en Corinto afirma de forma contundente: en verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Seguía insistiendo: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Casi al final de la misma carta señaló los elementos esenciales del Evangelio que predicaba: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que os recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que os resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el corazón de su fe y de su predicación se encontraba la cruz de Cristo. A lo largo del tiempo y de forma más destacada en los últimos siglos ha habido una tendencia a reducir el significado de la muerte de Cristo a un ejemplo de cómo enfocar el sufrimiento injusto. Es cierto que el apóstol Pedro señala este aspecto de la cruz: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero el argumento de Pedro no se reduce a esta faceta ejemplar, sino que insiste en que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Más tarde, en la misma carta, vuelve a enfatizar este aspecto expiatorio y sustitutorio del sacrificio de Jesús, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al citar las palabras de otro apóstol, Pablo, a su discípulo Timoteo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Andrés Birch afirma: en el centro mismo de este mensaje está la cruz. Jesús de Nazaret murió crucificado, pero su cruz es mucho más que solo el lugar y la manera de su muerte, es también el lugar y la manera de nuestra salvación. Si desplazamos la predicación de la cruz de su lugar central en el mensaje cristiano, seremos culpables de pervertir el Evangelio de Cristo. Esto es lo que ocurría en las iglesias de Galacia, hecho que impulsó el asombro y la denuncia vehemente del apóstol Pablo, a la vez que un resumen enfático de las verdades centrales del Evangelio. Si os reconocemos que el mensaje de la cruz es el fundamento irreemplazable de la fe cristiana, es de vital importancia que reflexionemos constantemente sobre él, que lo proclamemos con plena convicción y que lo vivamos en todas sus implicaciones insoslayables. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
Sobre el autor, Timoteo Glasscock estudió Derecho en Inglaterra antes de llegar a Madrid como misionero en 1972. Tuvo el privilegio de tener como mentores en sus primeros años en España a personas como Ernesto Trenchard, Pablo Wichmann y Juan Solé. Se casó con Elena Gil y en 1982 se trasladaron a Galicia, donde formaron parte del equipo pastoral de la iglesia de Marín durante 23 años. Después de 11 años colaborando con una iglesia de Salamanca, volvieron a Marín, donde residen en la actualidad. Timoteo tiene un ministerio itinerante de enseñanza bíblica entre las iglesias evangélicas en España y colabora con Proyecto Éfeso, el IFSTE y la Escuela Evangélica de Teología.